En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Onda Fútbol, otra semana más, ya estamos en abril, ya llega la Semana Santa, las flores, el sol, la lluvia todavía y la Champions, sí, últimamente el fútbol doméstico no sé si nos da muchas alegrías, no sé si están muy fatigados los equipos, pero están todos pensando en lo que viene mañana, pasado y al otro, Europa. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Good morning, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, después de otra semana de Champions, de Premier League, en la que vemos que efectivamente el título está bastante resuelto, pero va a tardar más de lo que parecía, lo cual supongo que es bueno, no lo sé, porque el Liverpool ya claramente está mirando vuelos para Ibiza para finales de junio. Es un poco pronto para pensar en Ibiza, pero sí. El Liverpool está pensando ya en Ibiza. Está pensando primero en la fiesta, ¿no? O sea, por fin, porque hay que recordar que solo ganaron una Premier League desde que la Premier es Premier y era pandemia y no hubo fiesta. Les pusieron el Paco, te acordarás, en el fondo de COP y estaban solitos, el estadio vacío. Sí. Así que primero está pensando en la fiesta y después ya directamente del autobús descapotable van a ir ya al aeropuerto directamente, al aeropuerto de Ibiza. Entonces en eso están. Sí, hay algunos que se les está haciendo la temporada larga y no me extraña. Hola Mario Gago, muy buenas. Buongiorno, buon pomeriggio y buonasera los que nos escuchan a otras horas. Buon tutto. Buon tutto. Ah, se avicina ya Pascua, Pascueta. Qué bien, qué bien. Bueno, hay una cosa que nosotros estamos tranquilos, que no hay aranceles a los goles, ¿no? Aunque parezca, ¿no? Porque de eso no hay bueno, aranceles, no hay aranceles, ¿no? A los goles. Depende de cómo lo veas. Yo tengo que decirte que una camiseta de Messi vale $180. Entonces, algún arancel por ahí hay seguro, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¿Eso se fabrica en Estados Unidos? Porque a mí me da que no, ¿eh? Pero bueno. Yo que la semana pasada estuve en una conocida tienda de ropa barata, hay mucha camiseta de Miami que no es oficial, o sea, que no es la de jugar. Y se vende mucho. Esa que no supongo que no es trucha ni nada, que no es ilegal, pero es una marca baratilla. Claro, se ha convertido como un poco Inter Miami como marca de ropa, ¿no? Tiene esa sensación. Que es lo que quería hacer la Juve en su momento cuando cambió el logo. Que dijo, vamos a poner un logo que Messi se ha convertido en marca de ropa, yo creo. Sí, es Messi. En la tienda del Inter de Miami, de Adidas de Inter de Miami, para que nos ubiquemos, solo había camisetas de Messi. No había una camiseta de Luis Suárez, de Tadeo Allende. No. Messi era las dos opciones eran o sin nombre, sin dorsal, $150, o con el de Messi 180. Nadie te decía con el de un jugador, el que quiera. No, con el de Messi 180. Jordi Alba. ¿Y ese quién es? ¿No? ¿Quién es? No, ganó el Mundial, pero ¿quién es ese? Bueno, Eurocopa, no Mundial. Hola, Manu Terradillos. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Aquí estamos, sin campeonato de fútbol, pero con aranceles en el vino y en los quesos. Ay, pobres, estarán pasando mal. Mira que Francia, ojo, Francia es una Francia tiene industria y tiene industria armamentística, de hecho, o sea, por algún lado vais a salir, no te preocupes. Espacial, sí, en ese sentido no hay problema, pero claro. Y mientras tanto se comerán ellos todo el queso y el vino de los Estados Unidos para. Ha salido ya el ministro del Interior a decir a las empresas que sean patriotas. Que sean patriotas y no se vayan a poner plantas de producción a Estados Unidos. Que aguanten. Sí. El tema del vino es complicado también en Italia, porque la zona del Piemonte, ya sabéis, Lelanghe, que siempre lo digo, Bra, Barbera, un poco de Cuneo, Barolo, esa es la zona, la provincia con el PIB más alto de toda Europa. Está en Nutella también por ahí, en Alba. Todo esto, a ver qué va a pasar con eso, porque eso se exporta, pero una barbaridad a Estados Unidos. Bueno, a ver, que aquí tenemos el Rioja, el Ribera del Duero, el aceite. No quieres hacer publicidad de la tienda y ha hecho Mario Gago aquí la cuña de los quesos y. Sí. Madre mía. Tengo de los vinos. Tengo una botella de Burdeos yo en casa desde el año 2010, por cierto. Y ahí está. Pues igual habría que abrirla ya, ¿eh? Ya, pero bueno, es un tema sentimental, de aquel viaje que hice, que acabó con un niño pequeño
Que se llame Entonces, Ibai. no, la verdad, yo tengo un Cotgotí que cuando vi el precio me la regalaron y cuando vi el precio dije, esta no la puedo abrir así sin más. Y estoy todavía esperando el momento y nunca llega. Y dices, no, todavía Sí, no, sí. todavía no. Sí, sí. Por Bueno, cierto, vamos a todo esto, enfrascarnos una que nos última liamos. cosa. ¿No habéis dado cuenta que UK ha estado totalmente escondida en todo esto y solo tiene un 10% de aranceles? Claro. Sí, sí. Ha Eso estado- de volvamos a la Unión Europea se ha amortiguado esta semana un poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya veremos cómo sale esto. Ya veremos. Oye, que, a ver, Europa, Unión Europea y UK también. Tenemos Champions esta semana. Tenemos Champions y muy guapa, muy guapa. Para empezar, por ir con titulares y lo que más nos interesa y más de cerca, y luego ya nos enredamos. Jesús, el Arsenal. ¿Cómo está el Arsenal, que es el rival del Madrid en Champions? Y que en las últimas semanas veníamos diciendo, es muy complicado que el Arsenal enfrente al Madrid porque no tiene delanteros, porque no tiene gol. ¿Ha mejorado? Bueno, en eso sí, yo creo que sí. Es un equipo que estaba vigorizado en ese sentido porque ha ido recuperando poco a poco cositas, ha ido recuperando parte de los jugadores que tenía lesionados. Es verdad que llegan algunos muy justos, especialmente Bukayo Saka, que no es exactamente el delantero, pero sí es para mí gran parte del desborde que tenía el equipo y que está echando tantísimo de menos. Bukayo Saka volvió esta semana, que había doble partido, doble jornada de Premier League entre semana y en el finde. Jugó tan solo 20 y pico minutos entre semana y media parte en el fin de semana, con lo cual yo entiendo que todavía su participación va a ser limitada, su rendimiento. Es verdad que el primer día entró y marcó un gol a los 10 minutos de salir al campo, o sea que por ahí nunca se sabe lo que puede pasar, pero yo creo que llega todavía un poco mermado Bukayo Saka a esta eliminatoria. Por lo menos el partido de ida, incluso te diría, aunque es complicado meterse en la cabeza de Arteta porque está muy justito, incluso te diría que a lo mejor sigue saliendo Nwaneri de cara en el Emirates porque, bueno, lo está haciendo bien y porque… Además, ¿no? ¿Perdón? Que se lo ha ganado además, digo. Sí, desde luego que se lo ha ganado. Y es verdad que ahora tiene ese pequeño problema, bendito problema Arteta, porque en el tiempo en el que ha estado fuera Saka ha surgido Nwaneri ya y se ha metido en dinámica de primer equipo como titular, pero es que los dos son extremo derecho. Entonces, por ahí vamos a ver cómo lo maneja. Si una vez que ya esté bien, Saka intenta cambiar a uno de los de banda. Es verdad que parece que lo de Merino de momento se deja o se está dejando en reposo porque está Trossard, que es el que había usado más veces en otras ocasiones Arteta cuando faltaban delanteros. Tenía Trossard, que es un extremo, recuerdo, y que lo adapta a la zona de delanteros. Vuelve Gabriel Martinelli. Y eso también es una buena noticia porque puede tener las dos bandas cubiertas para meter a Trossard por dentro. También Gabriel Martínez ha vuelto hace poco, con lo cual todavía no está 100%, con lo cual es verdad que hay muchas incógnitas en el Arsenal en el ataque porque parece que va recuperando piezas, pero a ver cómo están esas piezas y en qué momento de forma están y cómo pueden hacer para una eliminatoria de tan altísima exigencia. Fuera de eso, en defensa yo veo el equipo bien. Es verdad que este fin de semana empató. Para mí estaban pensando claramente ya en el partido contra el Madrid. Es lo que les queda, porque sabemos que la Premier no la van a ganar. Y con lo cual el Arsenal, una vez más, para evitar la decepción de temporada, tiene que poner todos los huevos en la cesta de la Champions. De hecho, pues Martin Odegaard, que es posiblemente el jugador más clave en el centro del campo, ha descansado esta semana. Y esa es la clave. Con un penaltito que no era, ¿no? Bueno, al menos Arteta decía que era… Sí, un penalti, la verdad, esto es raro, porque como además en Inglaterra te ponen un nivel tan alto, ¿no? Tan arriba a la hora de pitar faltas, es verdad que cuando hay un penalti un poquito más flojete, pues llama la atención, es verdad, sí. Pero bueno, es igual, de todos modos yo creo que le han recuperado un punto al Liverpool esta semana el Arsenal, de hecho. Pero no le va a dar. Y ellos lo saben, y el Liverpool lo sabe, y lo sabe todo el mundo. Pero fíjate, en Inglaterra tengo que decirlo que yo detecto más confianza que antes. ¿Sí? Viendo el otro día, hombre, había un comentario muy repetido que veía. Hombre, es que la Real Sociedad le ha hecho 4 goles al Real Madrid. Es decir, ha habido un comentario de que han pasado, creo, a pensar que prácticamente no hay ninguna opción. Ahora no unas confianzas enormes, pero sí decir, bueno, a ver, hay partidos. Se puede. A mí me parece que es muy, muy, muy buen equipo en muchos aspectos del juego, no en todos.
obviamente sabemos cuál es el enorme punto flaco, pero en muchos otros aspectos a mí me parece un gran equipo. Es verdad que también en defensa consigue recuperar a Ben White, que ha estado mucho tiempo fuera y es otra pieza muy importante, ese central reconvertido a lateral derecho, que es para mí, cuando ha estado bien el mejor lateral derecho de Inglaterra. A ver cómo está, porque va a tener que defender a Vinicius. Exacto. Y no va a ser nada fácil. Pierdes a Gabriel, el central, lo ha perdido para toda la temporada y eso es otro golpe, porque el discurso de, bueno, en ataque va a sufrir, pero en defensa el Arsenal es fantástico. El argumento se queda un poquito cojo con la baja de Gabriel Paulista, pero bueno, aún así, Saliba también es un gran central, recupera a Ben White y vamos a ver cómo se recupera. Yo creo que el Madrid no va a tener nada fácil en el Etihad, en el Emirates, perdón, es mi sensación. Claro, tener que conseguir un buen resultado y luego ir al Bernabéu y sostenerlo, eso para mí es lo que más me chirría de lo que tiene que hacer el Arsenal. Y obviamente en este tipo de circunstancias, en estas eliminatorias tan claves, cuando los márgenes son tan finitos, necesitas tener 2 partidos buenos en cuanto a que Trossard tenga el día acertado de cara al gol, Nwaneri o Saka, uno de ellos al menos tiene que tener el día bueno, porque como se le atasque el partido o la eliminatoria al Arsenal y necesita hacer un gol de repente, perfectamente puede ser incapaz de hacerlo o de materializarlo, que no de crearlo, que son cosas distintas. Desde luego, pues vamos a ver, es una pedazo de eliminatoria y desde luego el Barça en principio lo tiene más fácil, porque el Dortmund es verdad que este fin de semana ha ganado 1-4 o 4-1, no recuerdo, 1-4 al Friburgo, pero el Friburgo falló 2 sin portero, o sea que es que el Dortmund está muy mal, el Barça es muy, muy, muy favorito contra el Dortmund, pero luego le va a tocar el Inter o el Bayern. ¿Qué Inter va a la Champions, Mario? Porque este fin de semana hemos visto otra vez pechear, bueno, yo creo que otra vez pagar la calculadora a Inzaghi, ¿no? Esto de estar en las tres competiciones. Y no es una novedad, al menos es la 5ª vez que yo recuerde que le pasa de forma bastante grande. Y además para que veáis que es algo que pasa durante toda la temporada. Porque la primera jornada ya pasó contra el Genoa, que empezó igual 2-0, 2-2. Yo creo la más clara es la de la Juve, que iba ganando 4-2 y le empatan 4-4, una Juve que incluso le costaba para hacer muchos goles. Sí, y él hace el 4-4 Gili. Y luego, cómo perdió la Supercopa de Italia en enero, en remontada también del Milan, o recientemente contra el Napoli también le empataron, empieza fuerte y le empataron. Tiene estos problemas el Inter que cuando tiene el partido más o menos a favor, pero es verdad que con un 0-2 en Parma piensas que te va a ir a favor, pero te hacen un gol y como que no acaban de reaccionar, no acaban de dormir el partido completamente y eso permite que al final llegue el 2-2 y casi pierden porque golpea el larguero el Parma en la última acción. Por cierto, en este partido hay que destacar a Adrián Bernabé, que luego lo escuchamos. Pero lo que quería decir es que el Inter, claro, en ese formato de gestionar partidos, pues es complicado que compararlo con el de la Champions League, pero en los primeros minutos que tuvo el Inter, ahí demostró su fortaleza, entrando por bandas, con un Lautaro muy activo, con Marcus Thuram que puede ir al espacio. A ver, el Bayern tiene 7 Quiero verlo yo bajas. contra un Bayern, que es un rival muy, muy diferente a lo que está acostumbrado. Correcto, y es un rival que probablemente también que te exija mucho más físicamente. Yo creo que el Inter no se va a arrugar a la hora de querer llevar la iniciativa con Varela, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. El otro día no estuvo haciendo su rol de regista y eso se nota cuando no está en esa posición. Pero yo creo que el Inter en el Allianz tiene esa capacidad de entrarte por bandas con Di Marco, vamos a ver si llega Dumfries, con ser muy profundo con Thuram y con Lautaro bajando a recibir y luego de dormir el partido, no de dormir, pero de hacer una jugada en construcción con sobre todo en Mkhitaryan y Varela, ¿no? y Çalhanoğlu llegando desde atrás. Por tanto, a nivel teórico y cuando hemos visto al Inter jugar buen fútbol, hace pensar que puede estar a la altura del Bayern, que es que tiene 7 bajas. Musiala incluido, que va a estar de baja hasta 2 meses, casi prácticamente hasta el final de temporada. No está Neuer tampoco, no está Ito, no está Alphonso Davies. Son piezas importantes. Entonces, además en juego va a ganar la Bundesliga el Bayern, pero bueno, todo tiene pinta. Bueno, 6 puntos de ventaja, ¿no? Si no me equivoco, sobre el Leverkusen. Y ha habido muchas críticas a Kompany por el juego. O sea, creo que
sí, a nivel de resultados, a lo mejor el Bayern puede impresionar esta temporada, y a nivel de Harry Kane, pero a nivel de, si cogemos pildoritas de lo que debería ser el verdadero Inter, da la sensación de que puede competir. Luego, es verdad, que ir al Allianz no es fácil, pero hay esa sensación de que el Inter, aunque estamos a final de un ciclo, que no hemos visto lo mejor del Inter en un partido entero. Exacto. Bueno, vamos a ver, porque sí, es un partido muy chulo y además de ahí va a salir el rival del Barça, si pasa. Y el rival del Madrid, si pasa, va a salir de la otra eliminatoria, que yo creo que está bastante chula y tengo mucho interés en verla. Aston Villa, París. Manuel, París, yo creo que junto al Barça, o después del Barça, es el equipo de los grandes de Europa, el equipo más optimista ahora mismo. ¿Qué más ganas tiene que ir al partido de Champions? No, después del campeón, normal. Yo le pregunté a Luis Enrique justo en rueda de prensa después de ganar el título si era el momento en el que se sentía más optimista y me decía que no. Bueno. También te digo que no le creí, ¿eh? Pero es que no le va a dar la razón a un periodista, hombre, así. No. En cuanto me dijo no, además pues no, algunas veces más, algunas veces menos, digo, mentira. Hombre, a ver, hay muchísimos motivos para el optimismo. El juego, para empezar, los resultados, la dinámica del equipo, el hecho de que haya podido tumbar a rivales como el Liverpool, como al City. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto importante ha sido el partido de ida contra el Liverpool? ¿En general dices en la Champions? No, en el momento ahora del Paris Saint-Germain mentalmente, claro, cómo afronta la Champions. La ida y la vuelta. De ida contra el Liverpool. Y los penaltis de la vuelta, o sea, sí, pero la vuelta merece ganar el partido y merece incluso ganar la eliminatoria, igual que el París merece más incluso en el partido de ida. Pero es que el partido de ida, el París yo creo que nos sorprendió a todos de lo bien que le jugó al Liverpool. Bueno, sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que si hubiesen caído ahí, yo creo que no había nadie en París preparado para una derrota tan pronto, sobre todo viendo el juego del equipo. Y luego para mí hay un punto dos elementos, pero que van a lo mismo. El hecho de que sean ya campeones, y podemos volver a enzarzarnos en la Liga y el nivel que tiene la Liga, etcétera, etcétera, pero es que fueron campeones el sábado pasado, es decir, estamos a principios de abril, y eso le va a permitir a Luis Enrique, a un equipo que ya de por sí está muy descansado. Salieron hace poco unas estadísticas que había 13 jugadores que han jugado más de 2.000 minutos y 17 con más de 1.000 a estas alturas. Es decir, más de 1.000 minutos son más de 11 partidos, digamos, completos de titular, por hacer un cálculo rápido. Y es la posibilidad que va a tener de gestionar al equipo, de dar minutos, de quitar. Este fin de semana fue suplente de Dembélé, por ejemplo. Va a poder hacer muchas cosas. Y entonces, una vez que haya dado ese salto para mí de calidad que supone eliminar al Liverpool, de eliminar a uno de los grandes de la temporada, que es un poco lo que siempre se le achacaba, ¿no? La diferencia de la Liga con lo que es Europa. Y la posibilidad que va a tener de gestionar la plantilla, por ejemplo, ves cómo está el Real Madrid esta temporada, que para mí está con la lengua fuera y que saca muchos partidos. Yo creo, no recuerdo un partido del Real Madrid que haya ganado con tranquilidad. Es decir, que estés en el minuto 70 y digas, el Madrid lo va a ganar bien. Entonces yo creo que eso es lo que le da un plus. El Barcelona pues tiene jugadores, no sé si mejores sobre el papel, y está jugando muy bien también, pero yo creo que la gran diferencia va a ser esa, que va a poder gestionar la temporada como quiera, y eso además tiene un tercer elemento, que es que la Liga cuando quiere le quita y le pone partidos. Que entre los dos partidos del Aston Villa no va a jugar, se atrasó el partido que tenía contra el Nantes y no lo va a jugar después de la eliminatoria. Entonces, claro, eso es una ventaja, que hay otros clubes que digas, no, bueno, está bien que apoyen a su equipo. Hay otros clubes que esta temporada, como el Lille, lo han pedido y no se lo han permitido hacer. La temporada pasada sí se hizo con todos los que estaban en Europa. Ahora vamos con el tema de la Liga. Pero hay mucho que meterse. Claro, o sea, el optimismo es eso, es que tienen muchísimas ventajas. Ya no solo si juegan bien o mal, que juegan muy bien, el estado de forma de Dembélé, que bueno, estuvo un poco fallo en el fin de semana, pero fue suplente, y yo creo que estaba todo el mundo pensando más en la celebración y en el Aston Villa que en el partido en sí. Que ganaron, pero es que al final les valió, o sea, habiendo perdido habrían sido campeones porque perdió el Mónaco, pero tiene muchísimos elementos y a todo eso se une esa posibilidad de gestionar el equipo como quiera y de dar descanso, de probar lo que quiera, de probar jugadores, de dar y quitar minutos, estrategias, que es una cosa que no tiene ningún otro equipo en Europa ahora mismo. Bueno, sería curioso que el París le ganara al Liverpool, el todopoderoso Liverpool de esta temporada, que es verdad que ya tiene la temporada acabada, pero que cuando le ganó era posiblemente el ganador. Y bueno, que pudiera caer contra el Aston Villa. El Aston Villa, Jesús, ya hablamos la semana pasada de lo bien que está gestionando la temporada, una temporada larga, y para un equipo que no está acostumbrado. Vivo en las 3 competiciones,
Lleva 7 victorias consecutivas, por cierto, en todas las competiciones. Fíjate. Perdió por última vez finales de febrero un partido ante el Palace y desde entonces ha ganado en Copa, en Liga y en Champions. Todo lo que ha jugado lo ha ganado. Así que por ahí viene en un gran momento de forma. Yo creo Fíjate, que para mí el símbolo de Aston Villa de estos días es Marco Asensio, que acaba de llegar, que se le caen los goles, ha caído de pie y aún así es suplente, porque tiene delante a Oli Watkins y a Rogers que se están saliendo y que dices, bueno, hace 4 años le preguntas a cualquier aficionado al fútbol de la Champions y te dice que el Aston Villa puede caer en puede entrar en semifinales con Watkins y Rogers y te dice quiénes son esos. Bueno, me consta que Watkins no se está saliendo tanto, ¿eh? Watkins, sí, a ver, siempre aporta y es un gran delantero, pero es verdad que en cuanto a cara al gol está en una racha un poco pobre, ¿eh? El equipo está saliendo porque está Rashford, está Asensio. De hecho, había el otro día una estadística que me ha gustado mucho, que desde el final del mercado de invierno ha marcado más goles Mikel Merino que Oli Watkins. Sí. Ojo con esto, que es muy curioso. Pero es verdad que tiene muchas opciones ahora. Se ha movido muy bien el Aston Villa en el mercado de invierno con el tema de John Duran. Ha perdido un valor de cara a futuro para mí grande como John Duran, pero es verdad que de cara ahora a esta temporada el equipo está muy revitalizado. Está ya sexto y está a 1 punto del City, a 2 del Chelsea. Es decir, que ya está ahí otra vez en la pelea de la Champions, que parecía que lo había perdido por un momento. Empezó muy bien el año, pero es verdad que yo creo que desde noviembre más o menos el Aston Villa había ido cayendo bastante en la tabla de la Premier. Y ahora vuelve a estar en el mejor momento de la temporada, sin duda. Así que yo creo que va a ser un duelo táctico muy, muy interesante entre Luis Enrique y Unai Emery. Imagino que un Emery más tratando de contragolpear, y contrarrestar el juego del PSG. Pero tengo muchas ganas también de ver esta eliminatoria, la verdad. Fíjate que lo que comento yo aquí mucho con compañeros es, porque está mucho mejor el PSG, eso no vamos a negarlo, pero el hecho de que es la primera vez esta temporada, para mí, que el PSG se va a enfrentar a un rival así, a un rival que contragolpea y que está construido para aguantar al PSG. Es decir, porque el Liverpool le aguantó como pudo, pero el Liverpool, lo vimos en la ida, no es un equipo creado para aguantar un martilleo constante, sino que es un equipo hecho para tener el balón y atacar. Yo creo que en ese sentido el Aston Villa sí está construido para ser sólido, para aguantar un equipo que te ataque, para defender y para poder salir. Y no creo yo que haya un equipo de ese nivel en la Liga, por ejemplo, esta temporada, ¿no? Por poner no, eso desde luego. La comparación. O sea, que la posibilidad que le damos es eso. Es decir, sí, que tengas un partido de estos tipo Liverpool, que no te salga nada y que tienes un equipo pues que en un contragolpe, que de repente te mete un zapatazo a Asensio, que en un contragolpe, que en un córner, porque el PSG tiene todavía esas cosas defensivas, que es muy rápido en defensa, muy, muy rápido. Marquinhos es rápido, William Pacho es rapidísimo, pero luego a la hora de defender a balón parado, ahí se nota un poquito más. Y esa es la opción que le damos, es decir, un poco, ¿no?, lo desconocido, de encontrarte un equipo que está construido más, no sé si me decía Jesús, para aguantarte a ti y para enfrentarte a ti y a tus armas. Sí, bueno, es verdad que no es especialmente, no solo defensivo el Aston Villa, pero sí es un equipo que tiene condiciones, desde luego, para hacerlo. Fíjate, estaba revisando el 11 de este fin de semana de Unai Emery, y en el banquillo estaba Rashford, que yo creo que va a ser titular. En el banquillo podría ser la defensa titular, yo creo que igual no, pero la línea defensiva completa podría ser precisamente Konsa, Mati Cash, Lucas Digne y Pau Torres, que estaban los 4 en el banquillo. Solo entró Konsa en la segunda parte y los otros 3 ni siquiera jugaron. Yo creo que supongo que jugará Tyrone Mings también, pero de 3 de 4 yo creo que por ahí irá la cosa. Y también estaba en el banquillo John McGinn, que es titular en este equipo, y Camara en el centro del campo. O sea que los 4 o al menos 3 defensas y los 2 mediocampistas de más despliegue físico estaban todos en el banquillo este fin de semana, y aún así, por cierto, le ganaron nada menos que al Nottingham Forest, que es el tercero y el gran club. La gran revelación. La gran revelación por encima del equipo. Sí. Es decir, que yo creo que está jugando chess, como dicen, 3D chess, ¿no? Ajedrez en 3 dimensiones. Unai Emery con seguir la remontada en Liga y además preparar el partido para la Copa para la Champions. Así que por ahí yo creo que llega en un momento
complicado. Obviamente, como dice Manu, el PSG es favorito, pero me parece que el Aston Villa está haciendo muy bien las cosas. Está sabiendo manejar muy bien este fin de temporada. Vamos a ver hasta dónde le llegas ante un equipazo como el de Luis Enrique, pero ojo, no me fiaría mucho tampoco. No. Tengo mucha curiosidad Además, por saber qué está pensando Emery para este partido. Y Emery, además, que va a volver a París, como la semana que viene no va a estar por aquí Manu, bueno, y nosotros a lo mejor tampoco. ¿Cómo van a recibir a Emery en París, Manu? Porque eso va a estar guapo, ¿no? Sí, yo es que fíjate que no creo que no se piense mucho, al menos de parte de los aficionados que están tan centrados, igual que Asensio, que vuelve Asensio, que es un jugador que empezó siendo esencial para Luis Enrique y al final acabó en el banquillo y al final acabaron diciéndole, mira, mejor vete, ¿sabes? Vete cedido porque no te queremos aquí. Y sí que El problema de hay... eso es como siempre, si te marca el gol que te deja fuera. Claro, pero yo creo que están tan centrados en el equipo que no piensan en viene Emery, el reencuentro, cómo lo hizo aquí, cómo se fue Emery o Asensio, a no ser que te marquen y te eliminen. Claro, ahí sí se hablará, pero yo fíjate que no creo que lo vean ni con ningún tipo de revanchismo, ni de vienen nuestros ex a jugar aquí. Me da la sensación, fíjate, que están pensando más en a ver si eliminamos al Madrid, a ver si ganamos la Champions y podemos rabiar a todo el mundo y decir Luis Enrique es campeón, hemos ganado sin Mbappé, porque esa que se prepare... que se paran los madridistas, que esa podría caer. Pero que el cuento de la lechera tampoco suele salir. Sí, cuidado. Bien, es muy No, pronto el claro cuento que de la no, lechera, claro que sí. no, pero yo te digo la sensación que, no, fíjate, por el día del Liverpool, yo me acuerdo de ir hacia el estadio, caminando, y ver el típico, porque fui muy pronto para evitar cualquier problema y demás, y un grupito de estos de 3 de seguridad, de estos de seguridad, pero de los que van de traje, no de seguridad de policía, que estaban por ahí hablando, que todavía no se habían colocado en sus sitios, y oigo a uno decir, no, pero si Dembélé marca uno no muy tarde, dice, je vois 3 ou 4 fácil, ¿eh? O sea, veo que metamos 3 o 4 fácil al Liverpool, en la ida. O sea, nivel de subido. por eso Cuidado, te digo, un tipo de estos que trabaja en el club, que es un aficionado del PSG a muerte. Y yo iba y de esto, claro, me salió la sonrisa, iba con los cascos, pero claro, según eso Bajamos de esto. me los quité para Sí. pasar el control y demás, y dije, pero bueno, digo, vamos a ver, digo, que es el Liverpool. Y por eso te digo que no creo que piensen mucho en los demás y piensan mucho en el título de la Champions. Hasta Luis Enrique lo dijo en rueda de prensa, lo de vamos a dar lo máximo para ganarla y luego no sé si autocorrigió, pero dijo para llegar lo más lejos posible. Cuidado, Sí, de cuidadito, hecho, cuidadito. Ya van 2 veces que habla de Piano, ganar la Champions ya, Piano. Pero sería todo un titular que vuelva Marco Asensio y les deje sin Champions. Sí. Porque Hombre, bueno, claro, Emery estuvo claro. hace años, no es lo mismo. Bueno, estuvo hace años y se fue, etcétera. Pero es que Marco Asensio se estaba acaba de en este marchar. equipo, en esta plantilla. Sí. Sí, no, a Asensio le abrieron la puerta. Le dijeron, bueno, mira, aquí no hay sitio, vete. Porque era el falso 9 de Luis Enrique y luego de repente dejó de jugar. De estos momentos que tiene Luis Enrique, bueno, que antes de la super racha de Dembélé le dejó fuera una convocatoria, porque dijo, no me gusta cómo entrena, te quedas fuera. O sea, que es muy, muy así, muy directo y lo dice en los entrenamientos y para mí es verdad. El que no entrena y no me gusta cómo entrena se queda fuera. Me da igual que lleve 10 goles en 10 partidos. Y Claro, eso puede hacerlo ahora que no están Messi, Neymar y Mbappé. Claro, bueno, puede ser. Bueno, a Mbappé le dejó una parte. También es verdad que sabía que se iba a ir, pero. Sí. Le dejó cuando el sí, club a ver, ya eso... le venía bien. Cuando el club estaba deseando que le dejara fuera. Claro. Pero sí, que hay peligro con Asensio, sí, pero yo no creo que se piense tanto en eso ahora mismo. Si piensan que le puede meter 3 goles al Liverpool o 4 en la ida, pues te van a decir a Asensio las combina. Pero es para mí uno de los problemas, en mi opinión, de Luis Enrique como entrenador. Cuando la persona se interpone un poco en el entrenador, que se enamora y se desenamora rapidísimo de un jugador. Y cuando una vez que se desenamora, olvídate de un jugador o de un ayudante, porque le ha pasado con sus ayudantes en el cuerpo técnico de forma muy sonada. Sí, y yo para mí es un problema. De repente parece que algo se cruza y hay que destruir todo lo hecho. Creo que es el entrenamiento, yo creo que es el tema de o entrenas a tope o no juegas y le da igual, o sea, no es ya un tema personal, es algo más, porque ha dejado, ya te dije, Dembélé de repente fuera de la convocatoria y lo dijo, él dice, qué gran momento en el que decidí dejarle fuera, porque mira cómo ha vuelto. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso y cuando él habla, y lo dice de verdad, eso de que todo el mundo esté listo para jugar, de repente en un día random te sienta Donnarumma y juegas a Fonov, y no tiene tampoco mucha lógica porque no es ni Copa, ni no Copa, ni viene Champions, ni no viene Champions.
Y yo creo que es una manera y una táctica de tener a todo el mundo alerta que ahora le está funcionando, claro, le está funcionando porque a Doué, pues Doué, el tipo se deja la vida en los entrenamientos viendo cómo Porque está. tiene 20 años. Claro, por eso te digo que ahora le viene, ahora lo puede hacer, pero que yo creo que Asensio, yo no creo, igual que con Dembélé ha habido un problema personal, no sé si igual, hombre, te puede llevar No, un pero no digo problema personal, pero yo creo que el carácter, me refiero a que su carácter como persona de, por ejemplo, intransigencia, es lo que hace que, ha habido esto que puede ser futbolístico, que no me ha gustado, ya, lo que me gustaba tantísimo, el jugador que me gustaba tantísimo, de repente no me gusta nada, y fuera de aquí y lo echo. Bueno, y mezclas lo futbolístico con su carácter. Exacto, es decir, no digo por razones personales, sino porque el carácter se le interponga en el entrenador. Yo creo que los jugadores tienen poca red de seguridad con él. O sea, de hecho, con Asensio se decía al principio, dices, ¿pero por qué sigue? ¿Pero por qué sigue? Si no marca. Se decía que daba otras cosas, que aportaba otras cosas, pero es verdad que Gonzalo Ramos también parecía que podía ser el 9 y al final no. En fin, sí, tiene muy Pero eso poco... puede hacerlo Manu porque le han dicho que es el jefe del proyecto, si no, no. Quiero decir, claro tienes la cara visible. Porque no está Messi ni Mbappé. no pasa. Antes no Antes podía no podía hacer. Claro. Eso es. Y además Claro, a él no le gusta digo que no, este tipo de plantilla seguramente más que la que tenía antes. Claro. Sí, él lo ha dicho en el famoso documental. Él dice que yo prefiero un equipo sin Messi, sin Neymar y sin Mbappé. Hay mucha gente así, muchos líderes así, y no solo en el fútbol. Pero bueno, oye, Manu, que no quiero pasar sin hacer un pequeño análisis, aunque sea pequeño, del fútbol francés y de la liga francesa, más allá del París. O precisamente fagocitada todo por el París. Y ahora mismo ves la clasificación de la Ligue 1, la primera división francesa, que ahora tiene 18 equipos. El segundo clasificado está a 25 puntos por debajo del primero. Está el Marsella que ganó finalmente. Bueno, ganó, sí, ahora son 22. Toulouse, 22 eran 25 22. El sábado cuando ganó después de la victoria del París. Porque pero bueno, me da igual, 22. Sí, no, porque a ver, te lo pueden vender como que hay mucha igualdad en el resto. Pues no se sabe muy bien, porque es que no hay dinero. O sea, no hay dinero y hay menos que antes. Y no se reparte, no se ha repartido, yo entiendo, como se debería. Pero bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, del tema de los derechos, de que querían 1.800 en el mercado nacional, 800 millones, y que al final se han quedado con 500 menos y con muchísimos problemas, porque DAZN ya hay muchas informaciones. De hecho, están con un mediador con la Liga, según ha informado, por ejemplo, el equipo, porque quieren romper el contrato a final de primera temporada porque no alcanzan el número de abonados. Han hecho 200.000 promociones que hemos comentado, de que si el McDonald's, que si ahora pagas un fijo y tienes ya todo el resto de partidos y demás. Hay clubes como el Olympique de Lyon con problemas económicos y además con una forma de hacerlo muy raro, porque la DNGC, que es la institución que lo lleva, tú le presentas unas cuentas que no son vinculantes y un proyecto, ¿no? Y ellos deciden, pues te creo, y si te creo bien, sigues, y si no, no. Entonces, si tú vas y les dices, voy a vender a fulanito por 80 millones y con eso saneo, pueden decir, muy bien, perfecto. O en el caso del Olympique de Lyon, no, tú con esto que quieres vender no vas a enjuagar los 100 millones que tienes de pérdidas, necesitas vender más. Entonces, claro, se crean unas situaciones muy raras. Y luego encima la situación de la propia liga. Es decir, ha habido hace poco un documental que sacó France 2, que es el primer canal público, con filtración de imágenes de la reunión de la liga, en la que había presidentes enfrentados con el Gelaifi, porque al Gelaifi no paraba de hablar, de echar en cara a todo el mundo. El presidente de la LFP, Labrun, antes de empezar la reunión, dándole las gracias a él, porque es el patrón también, como se dice aquí, el jefe de beIN Sport, por haber puesto esos casi 100 millones que faltaban por un partido a la semana. Y jefe de la ECA también, hay que recordarlo. Sí, por eso, que es una situación muy extraña. Presidente de la ECA, presidente del Paris Saint-Germain y presidente y es jefe de beIN Sport, sí, no sé si es jefe de beIN Sport, sí, de la televisión que paga derechos en Francia, por la liga, en la que juega el PSG. Sí, y que yo creo que si se va a DAZN al final acabará entrando, porque tuvieron problemas muy grandes con Canal Plus hace 1000 años y en la liga, bueno, hace 1000 años, hace no tantos, prepandemia, y ya parece que no van o no tienen muchas ganas de volver a entrar. Es decir, es una situación muy rara. Ese documental citaron bajo anonimato a directivos de la liga diciendo que la liga la controlaba al Gelaifi. Es decir, cosas muy extrañas en cuanto a la gestión. Y no lo digo yo, lo dice el canal con entrevistas. No, lo dice el presidente del Marsella, que se llama Pablo Longoria también. Pablo Longoria, que está sancionado por decir que la liga está corrupta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues
yo es que ya lo he dicho alguna vez, que en tengo la sensación de que nos vamos a ir de 18 a 16 equipos, porque no hay, porque ahora, por ejemplo, pues ocurrió como en España, entró CVC, que también compró, digamos, a futuro derechos de se iba a crear una sociedad mercantil o comercial entre CVC y la Liga, y se iba a llevar CVC el 13% de la explotación de lo que sacasen, a cambio de una serie de millones. Algunos medios denunciaron que el presidente de la Liga se llevó más dinero de comisión por cerrar ese acuerdo que equipos como Le Havre, es decir, que era muy extraño aquello. Entonces hay una situación en la que no se ve una estabilidad económica, lo cual te lleva a que no haya una estabilidad deportiva, porque al final en octavos han tenido 2 equipos, que es lo que uno esperaría en la Champions con PSG y Marsella, por así decirlo. Y al final el que pasó fue el Lille. Es decir, esa falta de estabilidad en tantos sentidos al final se acaba comiendo la estabilidad deportiva y uno no sabe muy bien cómo va a ir. Y es verdad que el PSG está espectacular y juega muy bien y está invicto, y Luis Enrique puede ser el primer entrenador de la historia que gana la primera división sin perder, pero los demás equipos están muy por debajo de lo que... Primer invicto de la historia, ¿eh? En la Liga, sí. El récord creo que lo tiene en una temporada 32 el Nantes, en los años 92, 94, no me acuerdo ahora, 94 puede ser, no me acuerdo ahora, el Nantes. 32 partidos, cuando eran 20 equipos, es decir, se juegan 38 jornadas. Pero claro, el resto de equipos están a un nivel muy bajo. Y a mí eso de no, es que claro, hay mucha igualdad en cuanto a los demás, pues hombre, es un poco difícil de creer que el Marsella se haya dejado tantos puntos, porque son los otros también que son muy buenos, ¿no? Que pierda con el Auxerre, que pierda con... Pero es que también da la sensación en que todos los sitios tienen su jaleo. En Marsella siempre pasa algo. Y de hecho, De Zerbi ya se está peleando con todo el mundo. El Lyon, que si el propietario o tal. El Mónaco, porque vende, al final no hay un proyecto deportivo de continuidad. Quiero decir, que se ha gastado, no sé, han sido 200 millones y San Paoli, que sí, claro, es que. Pero yo creo que el problema de a futuro y ya presente es lo que hemos dicho muchas veces. ¿Quién paga por ver ahora los partidos de Francia ahora? De aquí a final de Pero Miguel, y antes, la y Atalanta antes. cuando y antes empezaba, también, porque sabes quién va a ganar, pero además con mucha diferencia. Pero es que yo creo que es que, vale, estamos diciendo el dinero, todo lo que queráis y todo lo leche. Pero es que, por ejemplo, en Turín ha pasado, o sea, en Italia ha pasado que la Juve ganaba todas las ligas y demás. Es verdad que la liaron. No tan claramente, no tan claramente, vale. Pero han salido cosas que yo creo que han hecho tener la atención y han hecho que sean estables. Un Atalanta, un ejemplo del Atalanta. ¿Por qué no lo hay en Francia? No hay un proyecto estable que vaya creciendo paso a paso, poco a poco. No, eso debería ser el Rennes, que ha invertido, ha hecho fichajes muy buenos, pero por H o por B, por lo que sea, pues no funciona. Pero más allá de eso, son muy raros esos casos. Es decir, el Niza llegó Ineos y puso mucho dinero y al final se quedó en nada. El Marsella empezó muy bien, pero al final nada. No lo sé, yo es que creo que es un poco una situación de que los clubes son tan inestables, o sea, hay un entorno tan poco estable que no acaba ningún proyecto de asentarse, porque luego al fin y al cabo pues te llevan a los jugadores, te los quitan muy rápido. El Lille sí podemos decir que tiene una cierta estabilidad en los últimos años, una cierta regularidad, pero tampoco le ves que vaya a dar ningún salto. Y no sé si es que ha estado ahí arriba de manera regular porque los otros no han sido capaces de serlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, Lyon ha tenido temporadas que, madre mía. Tampoco el Lille ha tenido nunca un presupuesto alto como para pelear ahí. O sea, claro, pero bueno, ¿qué dices tú? Es que es un buen proyecto, sí, pero es que los demás no han estado a la altura. Ganó una liga hace 5 años, ¿no? El Lille. Sí, pero claro, ganó una liga en la que el resto fue un desastre. Y por poco eso menos, 2000 fue en 21, creo que fue. Puede ser. Sí, por ahí. Sí, claro, porque es la segunda de Luis Enrique. Galtier, exacto. Sí. Lo veo complicado, Manu, la verdad, sobre todo por eso, porque la expectativa cada vez es más baja. Se creó un proyecto de venta de producto en torno al PSG de Messi, de Neymar y de Mbappé, y ahora te has quedado sin ese producto y la gente no está acostumbrada. Es decir, es muy difícil que alguien en España quiera ver al Mónaco, que quiera ver al Marsella, porque tampoco has vendido al Mónaco o al Marsella fuera de Francia, o que alguien en Italia quiera verlo. El Marsella, que es un campeón de Europa, que tiene su nombre, que podría... Entonces, claro, es un producto que es muy difícil de vender, incluso en la propia Francia, ¿eh? Además, hoy en día, con esto ya de las apps, que no tienes que tener un canal 24 horas, la gente lo que quiere es ver a su equipo y poco más, porque sabe que la temporada, quién la va a ganar.
En España tienes clubes como Madrid, Barça o Atlético que pueden tener aficionados fuera de sus ciudades. En Francia lo veo más difícil, quitando tal vez el Marsella, pero claro, por su pasado. Entonces luego la gente tampoco quiere comprarlo. Los niveles que ha habido aquí de piratería en televisión son increíbles. Claro, ¿quién va a pagar 40 euros al mes por un canal que te da los partidos cuando tú eres del Toulouse y quieres ver al Toulouse y entonces vas 2 veces al mes al campo y los otros 2 vas a ver ese partido y no quieres ver al PSG? Es que es no cultural quieres ver al también, ¿eh? Mónaco. O sea, la Sí. locura de fútbol que hay en España, Inglaterra, Italia no la hay en Francia. Sí, bueno, sobre todo yo siempre digo que en España la locura es Madrid-Barça y un poco Atleti de los últimos años, pero mucho menos que Claro, pero eso no en existe. Inglaterra, incluso que en Italia, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, no sé, Manu, lo veremos las próximas temporadas a ver cómo va la cosa, pero bueno, de momento tenéis al París en la Champions y es un poco la punta de lanza de Francia, que de momento, oye, por lo menos venderá y por lo menos Y al servirá. Lyon en Europa League contra el United, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, bueno, parece que van a ir recuperando poco a poco. Bueno, quién sabe. Aquel Olympique de Lyon glorioso de las 7 ligas seguidas. Ay, ese León, qué bonito era. ¿Y también ibas andando al campo? No, te pillaba mal. No, estaba dentro de la ciudad, Orlando. podías ir en metro. Estaba, Sí, de hecho, muy cerquita de donde tengo yo mi casa en Lyon. O sea, desde mi casa en Lyon al estadio creo que son 15-20 minutos. Pero claro, yo compré el apartamento ahí cuando ya se habían ido al Grupama. Cuando bajaron los precios. No, el barrio se está poniendo muy de moda. Ahora que no vivo allí. Ya se está gentrificando, se fue Manu para allá y ya se convirtió en... el apartamento, Vamos. La vivienda en Francia parece que no existe, vale. No, ni Malasaña, madre mía, ¿cómo está eso? Bueno, Manu, pues que te enviamos un abrazo y nada, pues que bueno, no sé si desea suerte al París, porque el Aston Villa también mola mucho y tiene mucha historia muy guay, pero que siempre hablaremos contigo y hablaremos de Luis Enrique, del París y del León y del Sena. Que pase el PSG y luego ya veremos, ¿no? Para que no se enfaden los del Arsenal o del Real Madrid. Un abrazo, Manu. Un abrazo. Jesús, ya tenemos poco tiempo y tampoco tenemos mucho que contar. Yo creo que del derbi mancuniano este fin de semana es lo más interesante, siendo uno de los peores derbis que hemos visto en los últimos años, ¿no? Sí, esperamos que fuera uno de los peores derbis viendo cómo están los dos equipos y se confirmó claramente, ¿eh? Miami nos lo confirmó porque la verdad es que fue un partido decepcionante. Yo pensando durante el partido pensaba en los anteriores derbis, incluso en aquellos City-Liverpool, ¿no? Y se me cayó un poquito el alma a los pies. Es verdad que lástima de dos equipos de la ciudad de Manchester. En general, el dominio del City, pero es verdad que con muy poquito mordiente. Me pareció que en cuanto a peligro hizo un poco más el United. Me dio la sensación durante el partido en varias ocasiones que había más amenaza de gol en el lado del United, aunque es verdad que llegaba con menos frecuencia y que tenía menos la pelota, etcétera, menos dominio. Pero es así, porque bueno, con Bruno Fernández el United sigue teniendo el problemón de la delantera. Otra vez Rasmus Højlund a mí me pareció que estaba muy, muy diluido. Un poquitito mejor, a lo mejor Sirsi, pero tampoco sin tener... Yo creo que Sirsi tiene un problema muy grave, porque no lo veo claro que sea un delantero centro, ni tampoco que sea un media punta. Está como entre medias y no se acaba de definir. Y no lo acabo de ver en ninguna de las dos zonas, la verdad. Y sí, yo creo que a este United obviamente le falta arriba sobre todo, y el City, a ver, después de haber echado a Kevin De Bruyne esta semana, porque fíjate, lo ha dicho Guardiola, lo escuchamos, ¿quién decidió echar a Kevin De Bruyne? ¿Fue él que se quiso ir? No, the decision has been made for the club. And the club is the club. Me, Chiqui and the club. So, this is what it is. Pero vamos, ni lo duda, ¿eh? No lo duda. Ni paños calientes, ni nada. Mira que había sido bonita la despedida pública de De Bruyne y nada. Al final la hemos echado nosotros. Y además es que no creo que sea sinceramente casual esto. Bueno, lo primero de todo, que habla de Chiqui, que se supone que se iba en enero, acuérdate. Sí. Y habla de las ayer estaba en el palco. Sí, o sea, no se ha ido todavía, sigue en el City, pero bueno, se supone que no es él el que debe ¿no? darle forma al futuro del club, pero ahí sigue Chiqui. Y otra cosa, a mí me parece que lo hace adrede Guardiola como para marcar una exigencia, para decir,
el año no ha sido lo que debía ser y por lo tanto hay consecuencias. La consecuencia que nosotros estamos acostumbrados sería que el entrenador estuviera en la calle. Eso no pasa en el City, es una cuestión muy inusual. Entonces yo creo que me da la sensación de que quiere, por un lado, afirmarse él, su poder, decir, no, aquí no es el que echan al entrenador, es que el entrenador echa a los jugadores cuando ha habido malos resultados, ¿no? Y si es la estrella, también. Y si no ha rendido, pues el jugador y la estrella se va a la calle, ¿no? Y a mí me parece que de forma muy suave está ejerciendo en primer lugar su autoridad absoluta en el club y segundo, mostrando que esto no nos conformamos, porque como, bueno, el City se ha caído, el entrenador sigue en su sitio, los jugadores obviamente menos Walker siguen en su sitio, parece que como nos da igual, ¿no? Bueno, pues perdimos este año y estamos cuartos o quintos, nos da igual. No, pues es la forma de marcar. No estamos contentos, esto es lo que hay, pero ni mucho menos nos conformamos. El otro día decía Guardiola que le preguntaban si este año, si ganara el Mundial de Clubes, habría una prima, un premio por la plantilla, y él ha dicho que no, que por mucho que ganase el Mundial de Clubes no se merecían un premio este año, se incluía a él mismo, que ni un reloj. Lo dijo así como, ¿no? Me hizo gracia porque para la gente normal parece que un Rolex que te regalen es como pecata minuta, ¿no? Pero dijo que ni un reloj, aunque ganen el Mundial de Clubes, y ahora deja claro que nosotros hemos echado a la estrella, a la piedra al mejor filosofal pagado de este proyecto, lo hemos puesto de partidas en la calle. Sí. Apostillo, en esta semana, en este fin de semana, este viernes ha sido todo. Se ha confirmado que el City no va a renovar a Kevin De Bruyne, que el Bayern Múnich no va a renovar a Müller. Müller tiene 35 años y va a seguir jugando al fútbol. Y que Mats Hummels, todavía en la Roma, y de hecho jugó la primera parte contra la Juve, se retira del fútbol directamente. En este caso creo que es por voluntad propia, ¿no? Sí. En este caso es voluntad propia. Pero De Bruyne tiene 33 años. ¿Se va a ir ya a Estados Unidos? No tiene tanto, es verdad. Es verdad que ya hubo algún rumor de Estados Unidos o de Arabia hace un verano y hace 2 también hubo algún rumor. Pero sí, yo creo, claro, decía, yo creo que necesita un verano tranquilo y descansar en verano. Este no va a ser. Este no va a ser porque tiene el Mundial de Clubes. Bueno, tiene el Mundial de Clubes, pero acaban en 30 de junio. ¿Qué hacen? Claro, esa es otra. No, han dicho en el comunicado del City, hablaban de que después del Mundial de Clubes sería, yo entiendo que habrán llegado a algún tipo de acuerdo, porque recordemos que estamos en un momento muy raro. El 30 de junio se acaban los contratos de los jugadores, pero la temporada este año no acaba el 30 de junio. Y vamos a tener el lío con Alexander Arnold también, porque cuando se supo lo de Alexander Arnold, aparte de acordarse de su familia entera, el comentario en Liverpool era, pues hasta el 30 de junio el Real Madrid que se espere. Aquí le tenemos barriendo Anfield, pero de ir a jugar el Mundial de Clubes antes de junio nada. Claro. Entonces Pues ya veremos qué pasa con eso y qué pasa con lo de Kevin De Bruyne. Yo entiendo que lo tendrán hablado antes de hacer el anuncio, supongo. No tendría mucho sentido, ¿no? Que de repente diga el 30 de junio, pues ahí os quedáis. Sí, digo yo. Bueno, ya hablaremos más adelante, pero estoy un poco preocupado en las últimas jornadas. Y en la Premier, este fin de semana, el Arsenal pensando en la Champions, el Liverpool dejándose llevar, el City y el United en depresión, el Chelsea un 0-0 ramplón. En fin, vámonos a Italia. Cosa fai? Mentre tutti dormono, chissà se mi pensi o no. Mentre la luna cala su di noi, splende in alto, guarda, mai una volta giudica. Nostalgia puttana, sono sola come lei. Che cosa fai? Mentre tutti sognano, ma forse oltrepassato il limite di ore senza. Bueno, Mario, ¿esto qué es? Fuori legge, Rosy Villain, que es la chica que está teniendo todos los focos últimamente en Italia por su sensualidad, por su pelo azul, ¿sí? Porque en Sanremo también ha sido muy seguida con sus gestos y últimamente está en todos los sitios. Sí, bueno, es muy provocativa, tiene esa sensualidad y hasta a los italianos pues le vuelve locos. Y eso, además, ese a tema los italianos solo, ¿no? Solo a los italianos, claro.
le gritaron desde el del palco de San Remo, soy una piedra o algo así, le dijeron como que eres robusto, ¿sabes? Como eres fuerte como una piedra. Lleva ya 2 San Remos seguidos y esta canción no estuvo cerca de ganar, pero lo que os he dicho 2 semanas antes, una cosa es ganar San Remo y otra cosa es lo que se escucha durante todos los meses. Y la semana pasada trajimos la de The Colors, esta yo creo, al menos en televisión y en bares y demás, es la segunda probablemente que más se escucha de ese festival de San Remo, es Roseville Ain y se llama Fuori Legge. Fuori legge. Di ore senza te, sento il tuo nome, inizia a piovere, fuori e dentro me. Mi rigiro nel letto, non dormo più, vorrei saperti dire di no. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi, e se pensarti fosse un crimine. Bueno, Mario, tenemos poco tiempo, pero bueno, sí, habrá que comentar lo que decíamos antes, ¿no? Ese pinchazo otra vez del Inter contra el Parma, Adrián Bernabé. Venga, y esa vamos a pelea que se escuchar a Adrián mantiene. Bernabé lo primero para que valoréis el itañolo de Adrián Bernabé. Oh. 10 del Parma, ya fue clave para que el equipo subiese el año pasado. Está Kibu en el Parma y entró por Pecchia y ha hecho que mejore, sobre todo con personalidad. Marca un gran gol desde fuera del área. Y bueno, explica que para él tampoco hubo tanta diferencia contra el Inter el otro día y que, bueno, que ellos creen en sí mismos para la salvación. Mira, el itagnolo, italiano, bastante bien, de Adrián Bernabé. Il gol che ho fatto io presto ha fatto che girassi un po' la partita, quindi come ti ho detto sono episodi che cambiano la partita e niente, ho visto un Parma rabbioso come dici te, ma anche il primo tempo e niente, sono, come ti ho detto, orgoglioso dei miei compagni. Bueno, Creo que se hay maneja mejor futuro que yo. jugador, ¿eh? Creo que es muy buen Sí, jugador sí. para el futuro, Adrián Bernabé. Y muy estilo selección española, porque es centrocampista de toque, una zurdita muy Pegador. guay. Sí. Sí. Muy bien. ¿Te parece que hagamos quiniela un poco de entrenadores para ver cómo está el tema? A ver, Respecto a la última Tutto semana. mercato. Bueno, el Milan, esta semana empatado contra la Fiorentina, un partido loco, donde otra vez inmolaron en los primeros 10 minutos, es raro ya, además con autogol, contra Moisken y demás. Ya parecía que iban a echar a Sergio Conceição ya esa misma tarde. Es que, por cierto, buen partido ahí de tus 2 delanteros fetiche, Moisken contra Tammy Abraham, un poco. Sí, marcaron los dos. Bueno, pues el Milan sin jugar un pimienta al final recupera el partido y demás, ya Conceição ya sale con un tono, sale a las ruedas de prensa ya Conceição en plan de yo ya no sé, o sea, no lo dice así, pero yo es que no me lo explico, es que, o sea, que practicamos algo durante la semana de los 10 minutos, pero luego es verdad que parece que eso les activa y hacen una gran jugada, Pulisic, Reinders, Leao, y acaban empatando, incluso podían haber ganado, porque hubo muchísimas ocasiones, estuvo muy bien De Gea. Bueno, en el Milan, lo último que se ha sabido es que estaban interesados en Paratici, ex Juve, ex Tottenham, el de la famosa carta de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Director deportivo, ¿no? Entrenador. Director deportivo. Y eso ha saltado por los aires, están buscando un nuevo director deportivo, sigue sonando el que estaba en la Lazio y Litare. Y además de Massimiliano Allegri, que está ahí siempre sobrevolando todo, ha tomado mucha fuerza Roberto De Zerbi, que decíamos antes con Manu que tiene varios problemas. Bueno, un entrenador con carácter que se necesita, al menos con un estilo muy marcado, que es lo que necesita el Milan probablemente hoy día. Recordemos, 9º, fuera de todo. Eso sí, empataron contra el Inter en Copa Italia, sufriendo mucho, no merecieron probablemente ni empatar. Y tienen la vuelta jugando como visitantes en San Siro. Esto va a ser a finales de mes, después de estas eliminatorias de Champions. A ver cuánto desgaste tiene el Inter y si ahí puede pescar algo. Tema Juventus, que hubo un Roma-Juve 1-1. Es verdad que parecía que podía haber, como que al final del partido nos quedamos con ganas de más. Buen gol de Locatelli, buen también entrada de Shomurodov que marcó de córner. Mira, vamos a empezar porque, claro, es que no nos estamos dando cuenta de lo que ha hecho Ranieri. Es que Ranieri estaba a 15 puntos, me parece, antes de que llegó la Juve. O sea, antes de que llegase Ranieri a la Roma con Juric, estaba la Roma a 15 puntos de la Juve. Y en este domingo hubo la opción de igualar a puntos. Al final empataron y se quedó a 3. Claro, el otro día estaba Buffon en la tele comentando después del partido y le dice a Ranieri, que le conoce bien. Ranieri, recordemos, ha entrenado a la Juve en el pasado. ¿A quién no ha entrenado Ranieri? Sí, todo el mundo. Y claro, dice, con 73 años, y dice Buffon, pero joder, si es que la Roma ahora es el mejor equipo de 2025. Si tú miras los resultados por liga, es el mejor equipo de 2025. Que se lo digan a Athletic.
¿por qué no sigues? Y si las cosas van bien, todo va bien, pues sigue. Y esto es Ranieri, che sta muy gracioso. Perché si deve anche vivere a una certa età, sono più di 35 anni che sto girando il mondo e non conosco il mondo, per cui prima di morire voglio vedere un po' cosa c'è oltre il calcio, credo che questa sia una cosa doverosa. Big Ben ha detto stop. Dice Ranieri, llevo 35 años de fútbol. Antes de morir, quiero saber qué se siente antes de vivir sin estar rodeado de fútbol todos los días. Y tenía más razón que un santo. A Ranieri, que el año pasado... Que le dejen descansar, hombre, y disfrutar de los nietos. Se jubile un poco ya y tranquilo. Ya se había retirado cuando estaba en el Cagliari. Entonces, Ranieri se va a quedar dentro de la dirigencia de la Roma, va a supervisar un poco el tema de nuevo entrenador. Ya ha dicho que no quiere más hablar de ello. Ha dicho que no es un entrenador que está con contrato. Allegri sigue sobrevolando por ahí. Pero el nombre que toma mucha forma ahora es Stefano Pioli. O es que Stefano Pioli está en el Al-Nassr, o estaba en el Al-Nassr, no sé si ya siguió. Todo se negocia. El caso es que él entendía decir que no estaba con contrato en un equipo de Serie A, porque se habló de Gasperini. Entonces, Stefano Pioli puede ser un nombre de la tranquilidad, lo que ha hecho Ranieri, ¿no? Mucho menos, digamos, nada que ver con Juric y con De Rossi, ¿no? Mucho menos Argento y demás. Y Stefano Pioli, con su experiencia en el Milan del Scudetto, pues intentar gestionar eso. Ya había dicho, tema Juventus. Bueno, la Juve, segundo partido de Igor Tudor. Hay una pequeña opción de que Igor Tudor con su Juve, si lo hace bien en el Mundial de Clubes y demás, pueda seguir. Pero, claro, es que está la sombra de Antonio Conte por ahí. Madre mía, Antonio Conte. Dejen Antonio Conte, que lo mismo puede ganar la Liga y quedarse por ahí. Y puede ganar la Liga, pero es verdad. Si gana, estamos grabando esto antes de Bologna-Napoli. Si gana el Napoli en casa de Vincenzo Italiano, próximo finalista de Copa y por ahora detiene plaza de Champions, se queda a un punto del Inter. Y de momento Igor Tudor, para cerrarlo de la Juve ya todo, al menos ha dado otra cara. Y se le ve muy cerrado con la plantilla, con los jugadores. Yo ya lo dije la semana pasada, no, a nivel de juego no, pero a nivel de intensidad de lo que decía de la Malia y tal, Igor Tudor está dando pasitos, a ver cómo acaba la temporada. Yo creo que si le mete en Champions y hace un buen Mundial de Clubes, Igor Tudor puede seguir el año que viene. Pues anda que no queda para el Mundial de Clubes, fíjate. Bueno, vamos a marcharnos. Nos marchamos, pero antes llega el profesor Víctor Gómez Muñiz con sus cuadernos de Heródoto, curso futbolístico de Historia Futbolística 2024-2025. Mientras los jóvenes soldados argentinos combatían en la turba helada y el viento despiadado del Atlántico Sur, el país parecía abrazarse al consuelo de la pelota que no dejaba de rodar. En los campos de juego la pasión seguía invicta. Y el fútbol no se detuvo durante la Guerra de las Malvinas. Al contrario, avanzó con paso firme como si la tragedia no estuviera llamando a sus puertas. Era 1982 y la selección argentina cruzaba el océano rumbo a España para disputar el Mundial. Y en casa los domingos seguían siendo de goles y gradas repletas. En pleno conflicto se celebraba el torneo nacional, que finalmente coronaría a Ferrocarril Oeste como campeón. El gobierno militar, encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, insistía en que todo debía seguir su curso, como si nada estuviese ocurriendo a lo lejos, en las islas disputadas, que el mundo siguiera girando, que el espectáculo no se detuviera. El 2 de abril de 1982, día del desembarco argentino en Malvinas, hubo fútbol en Salta. Central Norte venció por 1-0 a Mariano Moreno en Junín. Era apenas un partido más en el calendario, pero jugado bajo un cielo distinto, como si la pelota fuera más pesada, estuviera más triste. El 13 de abril la AFA intentó ponerle nombre a la guerra desde los torneos, rebautizando el campeonato como Malvinas Argentinas. Una semana más tarde lo cambió por Soberanía Argentina en las Islas Malvinas, un gesto que mezclaba fervor patriótico con propaganda.
El 2 de mayo cayó un mazazo enorme en la población argentina. El crucero General Belgrano fue hundido por un submarino británico y 323 vidas quedaron sumergidas para siempre en el Atlántico. Aquel día de duelo profundo, River venció 3-2 a Quilmes, Boca empató con Estudiantes, Newell's Old Boys ganó a Gimnasia de Jujuy y Central superó a Central Norte. El país lloraba en silencio mientras las porterías seguían vibrando. El 13 de junio, cuando la guerra ya se adivinaba que iba a acabar, Argentina debutó en el Mundial ante Bélgica. Fue una derrota por la mínima. Pero el fútbol no se detuvo. El 14 de junio las tropas argentinas entregaron las armas. La guerra había terminado, pero la pelota siguió rodando. El 20 y el 27 se jugaron las finales del Trofeo Nacional. Empate sin goles en la ida y triunfo de 2-0 para Ferro en la vuelta. Era el triunfo del equipo de Grigol en medio del luto. Hubo un grito de campeón, un grito que no borró el dolor, pero que les acompañó. Desde entonces los clubes, las camisetas, las hinchadas y las voces del fútbol argentino no han dejado de clamar por la soberanía de las islas, porque en esa tierra, incluso cuando todo parece perdido, la memoria sigue viva. Pues nada, nos iríamos a las Malvinas ahora, pero tenemos fútbol, así que nada, mañana y pasado, ¿eh? ¿Cómo es en inglés las Malvinas? No me acuerdo. Falklands. No lo sé. No, Falklands no, es otra cosa. Falklands. Eso quedaría raro. ¿Recordáis el famoso programa en el que de Top Gear de la BBC, cuando estaba Jeremy Clarkson, en la que se fueron a grabar a Argentina y les pillaron porque en las matrículas de los coches había alusiones a las Malvinas, a las guerras Malvinas, y cuando se dieron cuenta los argentinos casi les echan se tuvieron que ir del país, diciendo que había sido una coincidencia. No me acuerdo cuáles eran aquellas matrículas, pero había sido curioso. En los mapas de Argentina siguen saliendo las Malvinas. Malvinas. Sí, eso no está cerrado, ese conflicto. Pero bueno, que nada, que hasta mañana, chicos, porque Champions, mañana pasado, al otro. Bueno, ¿va a haber programa la semana que viene o no? No lo sé, porque la semana que viene empieza la Semana Santa y algunos se quieren ir de vacaciones, no yo. Yo me voy a ir de vacaciones. ¿Tú no te quieres ir de vacaciones? Pues te quedas, entonces. No sé, ya veremos. La Semana Santa igual la santificamos, ¿eh? Y la Pascua igual también. Si no, os traigo algún compañero, vale. Estará al ya veremos. No prometo nada. Hala, cuidaos, Pues adiós. Si no, hasta cuando sea. Adiós. Chao. Nos marchamos. Hasta la semana que viene, no lo sé. La siguiente tampoco lo sé. Pero volveremos un lunes de estos, como siempre, en OndaCero.es. Disfrutad de la semana de la Champions y de la Semana Santa y de todo y de la primavera que está aquí. Adiós. En un mismo día sentir encima de mis muslos